En los siguientes minutos y en exclusiva, los detalles del inicio de un plan criminal gestado desde las entrañas de los más cercanos colaboradores del expresidente Pedro Castillo. Hace su ingreso el señor presidente de la República. Ya no son solo dichos, estamos ante hechos corroborados por el Ministerio Público de lo que fue un plan criminal para tener control político en el Congreso, a través del uso y abuso del aparato público. Esta noche en Contracorriente, la declaración del último colaborador eficaz, que previo a su arrepentimiento de la justicia, era parte de esta presunta organización criminal. Ya no serán solo especulaciones, son hechos confirmados luego de meses de trabajo de fiscales y policías. Una vez que Pedro Castillo ganó las elecciones, encargó a los congresistas Alex Paredes y Guido Bellido del Partido Perú Libre para que negocien con los congresistas y poder manejar el Parlamento. Todo se dio antes que Pedro Castillo se ciña a la banda presidencial y jure cumplir y hacer cumplir las leyes. Lo que por meses fueron especulaciones, hoy se confirma con pruebas fácticas. Pruebas de que el poder tenía que compartirse y lo hicieron, según el colaborador, con total descaro. Usted junto con Alex Paredes fueron los primeros, según el colaborador eficaz, por encargo del presidente, contactar a congresistas de la República en aquel entonces. No, totalmente falso. ¿Por qué cree usted que el colaborador inventaría esta situación? Los colaboradores inventan, fabrican. Una vez que Pedro Castillo ganó las elecciones, encargó a los congresistas Alex Paredes y Guido Bellido del Partido Perú Libre para que negocien con los congresistas y poder manejar el Parlamento. Usted junto con el congresista Guido Bellido fueron los primeros en que recibieron una orden del presidente para que contacten a los que luego serían conocidos como los niños. No, de la única persona que recibió órdenes en mí es de mi madre y después de nadie más. Contracorriente accedió a la declaración del colaborador de la justicia, donde detalla la participación de congresistas en aquel entonces de la bancada de Perú Libre y en la actualidad integrantes del bloque magisterial, un grupo de congresistas que se convirtieron en los más acérrimos defensores de Castillo, y hoy sabemos cuáles fueron los importantes motivos. Lo que nos dice el colaborador eficaz es que los congresistas Alex Paredes y Guido Bellido fueron los primeros en recibir la orden de contactar a congresistas de Acción Popular con el único objetivo, dice el colaborador, de controlar el Congreso. La bancada de Perú Libre era de apenas 37 congresistas. Pedro Castillo tenía un Congreso mayoritariamente opositor. La amenaza de una eventual vacancia por incapacidad moral no era descabellada. Por eso es que el electo presidente delegó a Alex Paredes y Guido Bellido la tarea de persuadir a congresistas de partidos de oposición para coactarlos, es decir, asegurarse sus votos a cambio de algo. Sin embargo, según lo narrado, ambos fracasaron en el intento, y es por ese motivo que se convoca al oscuro asesor Auner Vázquez. No teniendo éxito en sus intentos de captar a congresistas del Partido Político Acción Popular, ante ello, el presidente de la República ordenó a Auner Vázquez Cabrera que capte a congresistas de la bancada de Acción Popular. Estamos entonces ante el inicio de todo lo que hasta hoy se sabía. Esta es la génesis del plan criminal orquestado desde lo más alto del poder, incluso antes que Pedro Castillo llegue a Palacio de Gobierno. Alex Paredes y Guido Bellido, ambos congresistas de la República, nunca habían sido mencionados por un colaborador. Esta es la primera vez y es también la primera vez que se entiende por qué se tuvo que recurrir al ex asesor en las sombras, Auner Vázquez. Y no lo decimos nosotros, está en la declaración del colaborador, que a su vez es negada por los congresistas. Es la primera vez que un colaborador lo menciona a usted. Yo no tengo esa conducta, no es mi conducta. Yo no he hecho ningún captamiento de personas. Lo que se hace es diálogo.
¿Dialogó con congresistas previo al 28 de julio? Claro, he dialogado con diversos grupos parlamentarios, ¿no? ¿Como parte de un plan criminal? No, para nada. Creo que un colaborador los indique a usted directamente junto al señor Alex Paredes. Totalmente falso. Lo que sí nosotros, nada tiene que ver con el presidente, pero sí queríamos que participen a la mesa directiva del Congreso. Pero no solo se tratan de dichos, ya no hablamos tan solo de una declaración. Hoy en exclusiva mostraremos las corroboraciones de la Fiscalía y lo encontrado en la casa de uno de los asesores en las sombras de Pedro Castillo. Esta semana se reveló que un grupo de congresistas del bloque magisterial, entre ellos Katy Ugarte, Francis Paredes y Pasión Dávila, entregaron USBs con información de personas que debían ocupar cargos en el sector público, a cambio de que estos congresistas blinden todo proceso de vacancia al presidente o censuras a los ministros que podían darse en el Parlamento. Esta es el acta de incautación de un USB encontrado en la casa del ex asesor oculto de Pedro Castillo, Eder Bitón. Y estas las fotografías tomadas en esa misma casa donde se observa un USB. Esto es prueba irrefutable que se hicieron acciones ilegales para tomar el control del Congreso. Ya no son solamente dichos, estamos ante hechos. Esta es la lista completa de congresistas del bloque magisterial que, según el colaborador eficaz, participaron de una reunión en Palacio de Gobierno donde se concertó el plan criminal. El 29 de diciembre, entre las 5:13 y las 9:32 horas, se efectuó una reunión entre el presidente Pedro Castillo y los congresistas de Perú Libre, identificados como Edgar Tello Montes, Segundo Quirós Barbosa, Paul Gutiérrez Ticona, Katy Ugarte Mamani, Oscar Sea, Francis Paredes Castro, Pasión Dávila Atanasio y Germán Adolfo Tacuri Valdivia. No solo eran 3, fueron 8 congresistas en aquel entonces perulibristas que, según el colaborador, llegaron a Palacio para coordinar el plan criminal que les daría poder, y ellos a cambio debían blindar al Ejecutivo desde el Congreso. Lo que les ofreció el expresidente Pedro Castillo fue un acto ilegal, el manejo corrupto de oficinas públicas del gobierno, es decir, convertir el aparato público en una suculenta torta de la que los perulibristas también iban a recibir una buena tajada para asegurar su lealtad al maestro de Chota. Esto es lo dicho por el colaborador eficaz. En dicha reunión, el presidente Pedro Castillo se comprometió a entregarles las oficinas públicas desconcentradas, OPDs, de las regiones que representan los congresistas. Es decir, cada congresista direccionaría las designaciones de personas de confianza en las OPDs. Lo que acaba de escuchar es el motivo real por el cual los congresistas Katy Ugarte, Pasión Dávila y Francis Paredes entregaron USBs con currículos de personas de su confianza o en torno al ex asesor en las sombras, Eder Bitón. Nada fue casual. Lo que esta semana se conoció tenía un porqué y esta noche se lo estamos narrando. Pero en dicha reunión no solo se entregó el manejo de las oficinas públicas desconcentradas, se entregó también lo que era un secreto a voces: el Ministerio de Salud, cual botín de piratas de la política. Esto es lo contado por el colaborador. El presidente le ordenó a Auner Vázquez que coordine con los congresistas de Perú Libre el nombramiento de los ministros de la cartera de salud que maneja Senares, Pronis y Previs. Es decir, un negocio redondo, ministerio y oficinas públicas a cambio de votos. Y aquí lo que la Fiscalía ha corroborado son estos USBs, los que se encontraron en la casa de este oscuro personaje. Es decir, estamos ante un hecho probado. Nadie puede ahora decir que son solo dichos.
Y también se confirma que personajes como Eder Vitón y Auner Vázquez nunca fueron asesores. Su ingreso laboral a Palacio de Gobierno tenía un único objetivo: el de ser operadores de la organización criminal liderada, según tesis fiscal, por Pedro Castillo Terrones. Son cientos y cientos de páginas donde la Fiscalía ha inmortalizado el contenido de los USBs incautados, los USBs de la corrupción. La congresista Francis Paredes abordó a Eder Vitón Burga y le entregó el dispositivo USB color rojo, el cual contenía currículums de personas acompañados de la OPD donde deberían ser designados. Y aquí, en exclusiva, las imágenes y el contenido de los USBs de la corrupción castillista. Usted está viendo todo lo que contenían, que es tal cual lo narró el colaborador eficaz. Y aquí lo corroborado por el Ministerio Público respecto a las designaciones que se hicieron, tal cual la orden de Pedro Castillo como parte del plan criminal. Reparto de puestos a cambio de votos de blindaje en el Congreso. Acta de deslacrado y extracción de información del USB que contiene el currículum de diversas personas, entre ellos el de Lucas Borjas Roa, incautado al investigado Eder Vitón. Por el acta de búsqueda y verificación a través del portal de eSalud, se observa la resolución de presidencia ejecutiva de eSalud con la que se encarga a Lucas Borja Roa en el cargo de director de la red asistencial Ucayali. Es decir, se confirma el plan criminal orquestado desde Palacio de Gobierno. La orden era directa. Katy Ugarte entregó el nombre que debía ocupar un cargo público a Eder Vitón y este personaje hizo que ocupara el cargo público. Y las pruebas estaban en la casa del ex asesor en las sombras de Pedro Castillo. Esta información fue entregada por el equipo especial de la policía a los fiscales con fecha 5 de diciembre, 2 días antes que Pedro Castillo diera el golpe de Estado. Y algo que nuestras fuentes han podido confirmar es que el presidente ya tenía pleno conocimiento no solo de lo declarado por el colaborador eficaz, sabía además que todo había sido corroborado fehacientemente. Pedro Castillo sabía que la Fiscalía tenía para esa fecha elementos probatorios irrefutables sobre el uso delictivo del aparato estatal. Lo que pasó luego ya es historia conocida. 2 días después se dio el autogolpe de Estado.